de, de conciencia, ¿no? De, de la memoria. Vamos a hablar también de la atención, de los instintos, del insight, ¿sí? Que el insight es, tiene o no conocimiento de lo que tiene conciencia de enfermedad o no tiene conciencia de enfermedad. Esto significa insight, ¿ya? Tiene o no conciencia de enfermedad. Sobre la orientación, sobre la conciencia, ¿sí? Sobre eso vamos a hablar hoy, ya que son funciones psíquicas importantes que nos van a ayudar sobre todo para poder eh, evaluar al paciente, llegar a un diagnóstico y empezar un tratamiento, ver la evolución, cómo va, ¿sí? Para eso es la psicopatología. La psicopatología va a estudiar las enfermedades psíquicas, ¿ya? Las enfermedades psíquicas de los pacientitos que pues llegarán a nuestro consultorio o que llegan a nuestro consultorio en este caso. Y ya, entonces, dentro de la clasificación de las funciones mentales, tenemos aquí que los seres humanos tenemos dos tipos de funciones mentales, ¿sí? Que nos van a diferenciar del resto de los animales. Tenemos las funciones mentales superiores y tenemos las funciones mentales inferiores. Esto es lo que nos diferencia del resto, ¿sí? Esto es lo que nos diferencia. En cuanto a las funciones mentales inferiores, son todas esas funciones mentales con las que nosotros nacemos y tenemos por herencia y genética, ¿sí? En cambio, las superiores, eh, esto se van a desarrollar con el pasar del tiempo. Conforme nosotros vamos creciendo, vamos a teniendo interacción con el medio ambiente, con la sociedad, con todo lo que nos rodea, entonces esas funciones mentales van a ir desarrollándose, ¿sí? Entonces, vale señalar que estas funciones están relacionadas entre ellas de maneras inseparables y no existen límites tajantes entre una función y otra, pero sí se pueden distinguir. Tenemos las funciones mentales inferiores, que básicamente se caracterizan. ¿Por qué? Porque es, son todas las reacciones, comportamientos que tiene un individuo ante la respuesta al medio ambiente, ¿sí? Esas son las funciones mentales inferiores. Entonces, es una reacción o respuesta al medio ambiente. Por ejemplo, un niño, ¿no? Cuando llora, ¿por qué le duele algo? Es una respuesta el llorar por el dolor que siente. Es una función mental inferior. Y una función mental superior es cuando ya, sobre todo básicamente la forma de comunicación que se da en la interacción con los demás, ¿sí? Que solo la tenemos los seres humanos. Cualquier función psíquica está mediada por el lenguaje. Cuando nosotros pensamos, nosotros lo vamos a, ¿cómo sacamos ese pensamiento? ¿Mediante qué? Mediante el lenguaje. Como tú piensas, vas a hablar. Si tu pensamiento está coherente, vas a hablar cosas coherentes. Pero si tu pensamiento no es coherente, ¿cómo será el pensamiento de un paciente con esquizofrenia? ¿Alguien me puede decir cómo es el pensamiento de un paciente con esquizofrenia? A veces se torna incoherente. ¿Y cómo habla? Cuando ustedes le preguntan algo, habla incoherencia, ¿no es cierto?
O si su pensamiento está súper rápido, ¿cómo va a hablar el paciente? ¿Cómo va a ser su lenguaje? También va a ser rápido, que se llama taquilalia. ¿Sí? Taquilalia. Pensamiento rápido es taquipsiquia. ¿Y cómo se manifiesta a través del lenguaje? ¿Cómo se llama? Taquilalia. ¿Ya? Si el pensamiento es lento, bradicíclico. ¿Y cómo se va a través del lenguaje manifestar? De manera lenta, ¿sí? De manera lenta. Bradilario, ¿ya? Entonces, por eso es que el lenguaje es muy importante, es una función psíquica, que a través del lenguaje vamos a manifestar muchas cosas, y no solamente a través del lenguaje verbal, sino también a través del lenguaje no verbal, ¿sí? Con nuestros movimientos corporales, quizás eh, nuestro rostro puede dar a, a, a conocer muchas cosas con nuestro rostro, ¿sí? Tristeza, alegría, susto, y es un tipo de lenguaje, ¿sí? Por eso es que el lenguaje es muy importante, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar al campo de la conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? En sí, eh, es, es el estar consciente, ¿sí? Psicológicamente es el percatarme y el reconocer, ¿sí? Eh, que yo me encuentro, eh, es la relación que yo tengo con el medio que me rodea, ¿sí? Es la relación mía, es la relación mía de mi medio, de mi persona con el medio que me rodea, ¿sí? Es estar consciente de todo lo que me rodea, ¿sí? Esa es la conciencia. Y para yo estar consciente necesito de más funciones psicológicas, la percepción, el pensamiento, la atención, la concentración, ¿sí? El lenguaje. Entonces, en la conciencia entran a tallar la mayoría de funciones psíquicas, ¿sí? Entonces, hay varios aquí. Desde el punto de vista neurofisiológico, es el resultado de la actividad integradora y elaboradora de la corteza, ¿sí? A nivel de la corteza cerebral está todo lo que forma parte de nuestra conciencia, ¿sí? Ahí se hace consciente. Todo lo emocional está más abajo de la corteza, en la parte subcortical, ¿sí? En la parte subcortical donde están las emociones, el sistema límbico, los ganglios basales, ¿sí? Donde ya se hace consciente toda esa emoción arriba, ¿sí? En la corteza cerebral. Y éticamente, ¿qué es la conciencia moral? Que es el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que es bien y lo que es mal. Ya sabemos decidir para nuestro bien o para nuestro mal, ¿sí? Cosas positivas o cosas negativas. Entonces, el compromiso de la conciencia representa una de las situaciones más dramáticas de urgencia en medicina, ¿sí? Porque si hay un compromiso de la conciencia, entonces eh, la conducta de un paciente con alteración de la conciencia es tan variada que puede ir desde extrema agitación, agitación psicomotriz extrema, ¿sí? Gritan, quieren romper las puertas, quieren romper el escritorio, ¿sí? Creen que les quieren hacer daño, están eh, a la expectativa de que quizás alguien quiere venir a golpearlo, ¿sí? Cuando la conciencia está alterada, para arriba, para agitación, ¿sí? O también hay una agitación, no se llamaría agitación, sino una ya cuando la conciencia está muy abajo, la inmovilidad, que es el coma, y luego sigue la muerte,
¿sí? Donde no hay ningún estímulo que te pueda hacer mover, ¿sí? En el coma. Ningún estímulo puede hacer que funcionen tus funciones, ¿sí? El contenido de la conciencia, independientemente del tipo de proceso psíquico al que corresponda y de la ubicación de su fuente, está limitado por proceso selectivo al que se le conoce con el nombre de la atención, ¿sí? Está limitado por un proceso selectivo que es la atención, ¿sí? O un paciente que está en agitación psicomotriz, ¿cómo estará su atención? ¿Cómo estará su atención si está agitado? Habrá una distraibilidad, ¿no es cierto? Porque se está aquí y allá, piensa que le quieren hacer daño aquí, allá, mira a las otras personas, están hablando de mí, ¿no? Los agitados llegan así. Y cómo eso es en cuanto a la agitación. Y en un paciente en coma, pues no va a haber ningún tipo de atención, ¿sí? Entonces, el estado consciente corresponde, porque me estoy grabando, a ver, no, la grabación. Recording in Entonces, progress. el estado consciente corresponde a un modo de actividad, como les dije, en la corteza cerebral, en el neocórtex. Actividad que va a depender de actividad que va a depender entonces de qué? De las diversas estructuras corticales, que son unas excitadoras y otras inhibidoras, ¿verdad? Unas excitan y otras inhiben, y que se regulan entre sí y son influidas por la corteza, porque al final se va a ser consciente a nivel de corteza, ¿sí? Su cortical está más abajo. Entonces van a haber fibras ascendentes y fibras que estimulan y fibras que inhiben. ¿Ya? El sistema activador ascendente o formación reticular mesencefálica es el activador directo. ¿Ya? El sistema reticular activador ascendente o formación reticular mesencefálica. ¿Ya? Por aquí. Entonces, aquí estas fibras son las que van a activar, ¿sí? La conciencia y van a llegar hasta la corteza y el neocórtex. Y también tenemos al locus ceruleus, productor de noradrenalina, donde la noradrenalina va a ser que nos va a mantener despiertos, activos, ¿sí? En alerta, la noradrenalina. ¿Y qué pasa con los inhibidores? Que se encuentran a nivel de núcleo del RAF. Aquí estas neuronas, los inhibidores, tenemos el núcleo inhibidor protuberancial, ¿sí? Aquí se va a secretar la serotonina, ¿sí? Que son los inhibidores, ¿ya? La serotonina, que son los inhibidores, son neurotransmisores. La serotonina, entonces, para la disminución, ¿sí? Para la inhibición, y la noradrenalina, que es la activadora.
Bueno, aquí tenemos las fibras, ¿sí? El sistema reticular ascendente o activadoras y las inhibidoras, ¿sí? Las activadoras, el locus cerúleus, donde se aquí mayor producción de noradrenalina, que son los neurotransmisores, ¿sí? Y tenemos las inhibidoras, los núcleos del RAF, ¿sí? Que tenemos aquí la serotonina. Dentro de las alteraciones de la conciencia tenemos el estrechamiento anormal de la conciencia. Un nombre mismo lo dice, se estrecha la conciencia. Solamente, entonces, aquí hay una selección de la conciencia, ¿sí? De contenidos actuales y pasados. Solo toman uno y deja de lado otro, ¿sí? Puede agregarse juicios falsos sobre la realidad, ¿sí? Sobre todo en las disociaciones, en sujetos normales, pero que están bajo gran estimulación emocional, ¿sí? Aquí a veces tratan de seleccionar las cosas que no me causan, por ejemplo, experiencias malas. Y las experiencias negativas son las que dejan de lado. Es como una protección que tenemos nosotros, ¿sí? Y por eso se produce el estrechamiento de la conciencia, ¿ya? Que solamente toma algunas y el resto, que quizás son las experiencias que no son buenas para nosotros, que nos afectan, que nos enfermarían más, esas las dejan de lado, ¿sí? En el entorpecimiento, aquí sí tenemos, acá ya hay una mengua, una disminución o pérdida de la lucidez y la vigilancia, ¿sí? En el otro, en el estrechamiento, no hay una pérdida de la lucidez. Acá sí, y puede variar desde ausencias, que puede durar segundos, hasta los traumatismos encefalocranianos, pues que puede durar horas, días, meses, ¿ya? Acá, en la disminución del nivel de conciencia, aquí tenemos la letargia, la obnubilación, el estupor y lo último, el coma. De acuerdo a los estímulos que se vayan presentando, van disminuyendo. Desde la letargia, empezamos con estímulos un poquito más intensos, ¿sí? Acá hay un compromiso incompleto del conocimiento y vigilia, el paciente está desorientado y somnoliento, pero se mantiene despierto. Todavía sus estímulos están más aumentados, ¿sí? Todavía se mantiene despierto, ¿ya? Pero está somnoliento, obnubilado. Está en un estado de depresión completa de la vigilia, del que el paciente puede ser despertado. Aquí ya se necesita estímulos leves para poder despertarlo. En la letargia sí está despierto. En cambio, en la obnubilación necesita de estímulos leves para poder despertar. El estupor. Aquí el estado, hay ya una depresión completa de la vigilia. ¿Sí? El paciente puede ser despertado, pero solo con estímulos intensos. En la obnubilación, estímulos leves. Y en el estupor, estímulos intensos. Comprensión de la región unguial, el pezón también, de la mama también, ¿sí? Y coma constituiría la depresión completa de la vigilia, ¿no? En el cual el paciente no puede ser despertado ya con ningún estímulo lo puede despertar, ¿sí? Anoblamiento. Aquí dentro del anoblamiento hay más características, ¿sí? En el anoblamiento, además de haber un entorpecimiento de la conciencia en grado variable, o sea que si hay una alteración a nivel de la lucidez del paciente, ¿sí? Aparte de eso, también hay productividad normal de otras funciones parciales, como por ejemplo de la percepción, donde puede haber alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, tal. Puede haber alteración del pensamiento también. Por ejemplo, en el caso de, aquí tenemos en el estado viroide, donde predomina el mundo de la fantasía, ¿sí? Ilusiones, que puede presentarse al comienzo de la esquizofrenia o por el consumo de ciertas
o por la intoxicación o por intoxicaciones medicamentosas, y también puede producir este tipo de estado aneróbico, ¿ya? En cuanto a la embriaguez intensa, aquí hay una, en esta, la actividad psíquica sobrecargada con mucha exaltación del ánimo, locuacidad, ¿no? A nivel del lenguaje, hay, hay mucha exaltación. Y esto, sobre todo aquí en la embriaguez, es sobre todo cuando hay, el paciente es consumidor, y va a depender de qué sustancia tóxica está utilizando para que se produzcan las alteraciones de las diferentes eh, funciones psíquicas, ¿sí? Para que se produzca esto. En el estado crepuscular o automatismo psicomotor, acá hay un estrechamiento del campo de la conciencia, pero ya de manera súbita, ¿sí? Es de manera súbita, que puede variar de minutos a horas o días o hasta meses. La persona puede aparentar que está súper normal, ¿sí? Sobre todo en los trastornos disociativos y en las epilepsias psicomotoras. Y este tipo de estado crepuscular trae muchos problemas médico-legales, ¿sí? Porque en este estado crepuscular a veces se cometen crímenes, ¿sí? Sobre todo los crímenes pasionales, de esos crímenes donde dicen, no, pero el señor era bien tranquilo, él, eh, a pesar de que ya sabía que quizás le engañaba, ¿no? Su esposa, él era súper tranquilo, tenía, no era violento. Pero ¿qué pasa en estos estados crepusculares? La persona eh, se convierte en otra, ¿sí? ¿Y qué es lo que predomina? La agresividad. Y es en donde ahí, donde ustedes escuchan, lo apuñaló 16 veces. Y ustedes ven los antecedentes de esa persona, una persona sumamente tranquila y pasiva. Y ellos no recuerdan. Pueden llegar hasta durar días o meses y no recuerdan cómo es que hicieron eso. Ellos no recuerdan que mataron a esa persona. ¿Sí? No lo recuerdo. Igual en la epilepsia psicomotora también pueden cometer crímenes atroces y no se acuerdan. Y esto les puede salvar de ir a la cárcel. El estado crepúsculo, ¿ya? Delirio. En el delirio sobre todo es netamente orgánico, ¿sí? Puede ser por estados tóxicos. Aquí hay una serie de alucinaciones, ¿sí? Alteraciones en la percepción, alucinaciones auditivas, visuales. Te dicen los pacientitos, posoperados sobre todo, y se ven en las interconsultas, ¿sí? En las interconsultas pues mandan a ver a otro tipo de pacientes. Te dicen es un paciente de tantos años de edad, con alucinaciones visuales, auditivas, habla incoherencias, desorientado, te dicen. ¿Sí? Pacientitos que recién salen a veces de ser operados, o pacientitos que están eh, con enfermedades febriles, infecciosas, trastornos metabólicos, traumatismos encefalocraneanos o tumores cerebrales. Entonces, pasa eso y pasa toda la psicopatología, ¿sí? Por ejemplo, pasa la infección y pasa todo. El paciente vuelve a la normalidad, ¿ya? Alucinosis agudas, sobre todo netamente de los alcohólicos, ¿sí? Con los que ellos escuchan voces, pues ven destellos, ¿sí? Alucinaciones visuales, netamente la alucinosis aguda son del alcoholismo y otras adicciones que también puede producir eso, ¿sí? En cuanto a la memoria, tenemos la función de fijar, captar, retener la experiencia, ¿sí? Y en cambio la función de evocación es
recordar, rememorar, ¿sí? En la función de fijación requiere nivel de vigilia, aquí requiere nivel de atención, de concentración, percepción suficientes, además de estructuras cerebrales específicas como el hipocampo, los cuerpos mamulares, el fornis, todo esto, estas estructuras cerebrales entran a tallar para poder tener una buena función de fijación, ¿sí? En cuanto ya y en la función de evocar, de recordar, de rememorar, ¿sí? Tiene más relación con codificación de los pensamientos, sobre todo aspectos afectivos, y aquí la localización cerebral es el córtex cerebral, ¿sí? A veces rememoramos, por ejemplo, experiencias bonitas que nos sucedieron en la niñez, ¿sí? Entonces todo eso se encarga la biológica y a nivel del sistema nervioso central, se localiza a nivel del córtex cerebral, ¿sí? Dentro de los tipos de memoria, pues tenemos la inmediata, la reciente y la remota, ¿sí? La inmediata es lo que se capta en segundos, ¿sí? En segundos. Y ahí nosotros le podemos hacer ejercicio. A ver, repítame estos tres números, ¿sí? Rápidamente. O estos tres objetos o estas tres cosas. Que te lo repiten al momento. A ver cómo está tu memoria. Memoria reciente. Cubre desde varios minutos a horas, ¿sí? Memoria reciente, le dices tres objetos y después de unos minutos le dices que le vas a volver a decir cuáles eran esos objetos que tú les mencionaste. Si te lo dice bien, si no, hay una alteración en la memoria. Y la remota, pues ya nosotros les decimos, ¿no? Por ejemplo, si recuerda el nombre de su profesora de primer grado, si recuerda algunos compañeros eh, de la primaria, ¿sí? Ese tipo de cosas. O si recuerda el nombre de su abuelita, de su abuelito, ¿sí? En cuanto a las alteraciones, tenemos alteraciones de fijación, alteraciones de la evocación. En cuanto a la fijación, sobre todo son netamente factores orgánicos los que van a alterar la memoria de fijación, ¿sí? Netamente orgánicos como traumatismos, intoxicaciones. Y en cuanto a la evocación, sobre todo el rememorar, ¿sí? El recordar son netamente factores psicológicos, ¿sí? Netamente psicológicos. En cuanto a las alteraciones, también tenemos otras características cuantitativas y las alteraciones cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos la hipermnesia, ¿sí? El aumento extraordinario de la capacidad de recordar, ¿sí? Aumento extraordinario de la capacidad de recordar, la hipermnesia. Tenemos las amnesias, pérdida de la función memorística, ¿sí? No, no se recuerda nada. Tenemos, dentro de las amnesias, tenemos las masivas. Gran parte de las cosas que hemos vivido se nos olvida. Y dentro de las lacunares solamente hay olvido de determinados periodos de tiempo, ¿sí? En las lacunares, de lagunas, ¿sí? Laguna. Solo ciertas cosas se han olvidado. Masiva, gran parte del recuerdo se olvida. Hipomnesia, todo lo contrario de hipermnesia, disminución extraordinaria de la capacidad recordatoria. Cualitativas tenemos las paramnesias, ¿sí? Aquí tenemos los procesos, las fallas en el proceso de reconocimiento, localización y evocación, los déjà vu y los jamais vu. Los déjà vu, lo ya visto o ya vivido, ¿sí? Déjà vu, los jamais vu, por ejemplo, es cuando eh, nunca has ido a ese lugar, pero tú crees que sí te has ido en algún momento. Jamais vu, ¿sí? Nunca te has ido solo. En cambio, en el déjà vu, tú sí te has ido, pero
no recuerdas que sí, pero sí te ha sido, ¿sí? El falso reconocimiento o síndrome de K o SOCIA, ¿sí? Donde aquí eh, tenemos es el falso, eh, es un falso reconocimiento acá, sobre todo de familiares. Cree aquí la persona que esta persona, este familiar es un impostor, ¿sí? Siendo, por ejemplo, puede ser tu papá, pero ellos creen que un impostor está ahí. Entonces no lo reconocen como su papá, sino como un impostor, ¿sí? Sobre todo es cuando es a familiares o parientes, ¿ya? En cuanto a la alteración de la atención, tenemos es la actitud de un sujeto que se concentra sobre un sector determinado de la realidad, ¿sí? Y bueno, pues como les dije anteriormente, la atención está interrelacionada con la percepción y la conciencia, ¿sí? Para yo poder para que mi atención pueda estar bien, necesito tener una buena percepción, captar los estímulos a través de mi sentido, la percepción, ¿sí? Tener una buena percepción, ¿sí? Mi sentido de la vista tiene que estar, ver muy bien para poder atender, concentrar, ¿sí? Oído también, ¿sí? Y mi conciencia, yo estar eh, consciente de todo lo que existe a mi alrededor, ¿sí? Estar consciente de que yo, de mí y de mi alrededor, ¿ya? Para tener una buena atención, ¿sí? Es una actividad de gran complejidad en busca de captar selectivamente los objetivos para hacerlos conocidos. Tenemos también alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas tenemos la hiperproxemia, ¿sí? Donde aquí, pues, la atención es sumamente, es la hiperactividad de la atención. Hay exaltación de la atención voluntaria, ¿sí? Y sobre todo en la hiperprosexia, un ejemplo es, por ejemplo, en las depresiones, que solamente se concentran en una sola cosa, ¿sí? Se concentran en cómo van quizás a suicidarse, cómo van a matar, en qué lugar, a qué hora, cómo, dónde, ¿sí? Se concentran tanto en eso, pero solo se concentran en hiperprosexia. Hiperprosexia, la atención disminuye, ¿sí? Se presenta en cuadros de confusión mental, demencias, y también en las hipoprosexias, sobre todo en los pacientes, eh, sobre todo en las demencias, ¿no? En las demencias y las confusiones mentales. Aproxexia, ausencia o disminución severa de ambas formas de atención, tanto de hiper como de hipoprosexia. Y la paraprosexia, que consiste en la conservación y exacerbación solamente de la atención espontánea, ¿sí? De esa atención superficial, pero no en la atención voluntaria. Por mi voluntad, si yo preste atención, no, solamente las espontáneas, ¿sí? En cuanto a las alteraciones cualitativas, están relacionadas con la capacidad de síntesis de las relaciones y significados. Al no ser la atención una actividad autónoma, se estudian dentro de otra función. Se necesita, aparte de la atención, ¿qué más se necesita? Concentración, ¿sí? ¿Y cuál más? Percepción y conciencia, ¿ya? En cuanto tenemos la inatención, por ejemplo, que se basa en una extrema lentitud para movilizar la atención. El sujeto parece estar distraído, ensimismado, como si tuviera solo atento a sus contenidos mentales. Por ejemplo, los catatónicos, ¿sí? Los pacientes que tienen esquizofrenia catatónica, que hay una
inmovilidad motora casi nula, que solamente viven en su mundo, solo, solo tienen su mundo interior nada más ellos, ¿sí? Atento a lo que tienen dentro de él, ¿sí? Son los que se paran y se van al frente de una pared y ahí se quedan minutos. Hasta ahora se pueden quedar. Uno ya de ahí los lleva a sus camas, ¿sí? La distraibilidad consiste en cambios bruscos, ¿sí? De la atención. Se distrae acá, habla aquí, luego habla allá, ¿sí? Sobre todo aquí en los pacientes bipolares, ¿sí? Ahí hay distraibilidad, porque te hablan de un tema, se enfocan en un tema y de ahí te hablan de otro tema y de ahí de otro tema y de ahí otro y otro y otro, porque como están tan expansivos, su pensamiento está tan rápido, ¿sí? Está súper rápido, entonces ellos están concentrados en una y otra cosa. Por eso es que se le llama distraibilidad, están súper distraídos, ¿sí? La conducta del paciente denota que su atención se focaliza por poco tiempo y en múltiples estímulos. La traducción motora de este fenómeno es la inquietud, hipersinencia o agitación, ¿ya? Apatía. En la apatía tenemos la inatención apática, dificultad para mantener la atención, sobre todo la fatiga extrema. No se puede mantener la atención, ¿sí? Fatiga extrema. A veces hay personas que sufren de insomnio, ¿sí? No pueden dormir, entonces no pueden concentrar quizás en una clase. Los pacientes desnutridos, ¿sí? Que no están con bastante, no tienen energía, ¿ya? O caquéxicos, o pacientes bajo tratamiento con sobredosis de psicofármacos también. Cuando pasamos la visita, a veces los pacientes, cuando están en los 3 primeros días que llegan, ¿sí? A veces llegan agitados. Los 3 primeros días les damos medicación para enterar, ¿sí? Para que traten de estabilizar. Una vez estabilizados y para que no estén agitados, le damos ese tratamiento para enterar con ampolla. Y luego ya le damos, cuando ya están más tranquilos, le damos un tratamiento oral, ¿sí? Tenemos la rigidez mental. Aquí hay un daño del lóbulo frontal, ¿sí? Esto es orgánico, porque cuando hay daño ya a nivel del sistema nervioso central es algo orgánico, ya no es netamente psíquico. Y en el núcleo caudal produce una extrema rigidez mental. Las obsesiones y la perseveración son los síntomas más frecuentes de estos casos, ¿ya? Rigidez mental. El síndrome dorsolateral, los pacientes manifiestan un afecto aplanado, lenguaje monótono y una actitud aparentemente indiferente, ¿sí? Sobre todo en los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Su afecto es plano, 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 ¿sí? Aquí el lenguaje es monótono, ¿sí? Monótono. Eh, y hay una indiferencia afectiva también. En cuanto a la orientación, tenemos que es la expresión del conocimiento que tiene la persona de sí misma y del ambiente circundante en un momento determinado, ¿sí? La orientación, me oriento en un momento determinado, dónde estoy, en qué piso estoy, ¿sí? En dónde, la orientación. Aquí, cuando nosotros evaluamos esta orientación, tiempo, espacio, persona, ¿sí? ¿Cómo se llama, señor? Su nombre y sus apellidos completos. Todo paciente psiquiátrico, su orientación en cuanto a persona va a estar bien, ¿sí? Es muy difícil de que no te den su nombre. Hasta el tiempo y el espacio, ¿ya? Pero cuando ya hay algo orgánico como, por ejemplo, demencia, como Alzheimer, ¿sí? Ahí sí ya no.
A veces, cuando el Alzheimer está muy avanzado, ¿sí? Ahí ya no recuerdan ni su nombre, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan al hospital y en algún momento ven a un paciente psiquiátrico, ustedes le van a preguntar: "Señor, ¿y en qué sitio estamos?". Y ellos le van a decir, salvo que estén encerrados bastante tiempo y pierden, pues, en la noción del tiempo, pero después sí te lo digo. Pero los pacientes que tienen ya una alteración orgánica, ellos sí no te van a decir. Tenemos aquí eh, que puede ser autopsíquica y alopsíquica. Autopsíquica con respecto al individuo, ¿sí? Su nombre, y alopsíquica con respecto al tiempo y al espacio. Tenemos en la orientación temporoespacial tenemos función que nos capacita para incluirnos ordenadamente en el marco de referencia tiempo, espacio, local. La orientación en el tiempo es la función más vulnerable, por ser esta una variable muy cambiante, ¿sí? La orientación en el tiempo y va a depender de tres sistemas de referencia: del tiempo oficial, el tiempo deducido y el tiempo personal. En cuanto al tiempo oficial, es todo lo que tenemos, toda la información publicada que hay en calendarios, periódicos, ¿sí? Ese es mi tiempo oficial, ¿ya? Mi tiempo deducido, que va a depender del reconocimiento correcto de la información externa y de la interna. En cuanto a la información externa, por ejemplo, el clima, ¿sí? La del tiempo de deducción, a ver, estamos, ¿qué estación estaremos, señor? Le preguntamos, ¿no? Y todos están con chompa, ¿no? ¿Y qué estación estaremos? Y estamos bien enchompados, hasta el señor está bien enchompado. Y hay algunos que sí que dicen: "Sí, estamos en invierno", ¿sí? Y, entonces otros no, otros pueden estar teniendo algún tipo de alteración, que dicen verano, no se van a ubicar, ¿sí? En el tiempo de los días. Y en cuanto a lo interno, mis sensaciones propios, ¿sí? Hará calor o hará frío, ¿sí? ¿Estaremos de día o de noche, señor? ¿Sí? Esas preguntitas nos hacemos. La mayoría te va a decir: "A ver, usted más o menos, ¿cuánto calcula, señor, en el tiempo personal, no? La experiencia subjetiva de duración. Ujú, ¿cuánto calcula? Usted más o menos, ¿qué hora cree que estamos, señor?". ¿Sí? Al paciente. Y yo te va a decir: "No, a veces pasamos la visita a las 8, pues entre 8 y 9 de la mañana, doctora", ¿no? Pero los que están mal te pueden decir: "No, ya es de noche, ya más bien tráigame mi cena", te dicen, ¿sí? Cuando hay alteración Cuando hay alteración a nivel de tiempo oficial y deducido, sobre todo aquí hay patología orgánica, ¿sí? La patología es orgánica, ¿sí? Por ejemplo, acá los fallos en tiempo oficial y deducido son característicos de los trastornos orgánicos cerebrales, sobre todo que se asocian a trastornos de la memoria. Y cuando hay una alteración o una distorsión a nivel del tiempo personal, aquellas más son característicos de la depresión, ¿sí? Esquizofrenia, estado de ansiedad severo o cuadros obsesivos, ¿sí? En cuanto a la voluntad, en cuanto a la voluntad, tenemos eh, es la conducta humana y la faceta de la personalidad que posibilita la continuidad y coherencia entre pensar, el deseo y la acción. O sea, ¿sí? Pensar, sentir y actuar, ¿sí?
tiene que haber coherencia entre estos tres. Yo tengo que pensar bien para decidir bien y poder actuar, ¿sí? O yo pienso positivo y cómo van a ser mis deseos con mi sentido positivo y cómo va a ser mi accionar positivo. Pero ¿qué pasa en una persona que quiere suicidarse? ¿Qué pensamientos tendrá? Negativos. ¿Qué va a desear? La muerte. ¿Cómo se va a sentir? Pésimo. ¿Y cómo va a actuar? Impulsivamente. Se corta. ¿Qué más hace? Ingieren medicamentos. Se quieren ahorcar. Se quieren mutilar. O también en la depresión, ¿sí? Pensamientos de por qué nací, no debí haber nacido, eh, no sirvo para nada, ¿sí? Cuando mi autoestima baja. Entonces tiene que haber coherencia entre pensamiento y acción, porque si yo me salto del pensar a la acción, se llama impulso. Para decidir, si nosotros pensamos para decidir, vamos a actuar por nosotros, si no hay coherencia, que trata, la voluntad trata, por ejemplo, de la abulidad, sin ganas, ¿sí? Desinteresada, sin motivación, para algo, sobre todo el síndrome de una distimia se puede diagnosticar cuando más o menos es en tiempo ya de 2 años el paciente. A pesar de que tiene 2 años, sigue con la patología de tristeza. Bueno, ¿sí? La distimia. Son personas que están perfil bajo, súper desinteresadas, nada les interesa, no tienen ganas con las energías muy bajas. La bradybullying es una forma de intensa que pero sí hay acá una acción, sí hay movimiento, pero la y en la hiperbulia es una conducta automática, inteligencia cualitativa, método reaccionar automáticamente, lo puede expresar a través de la escuela, comprar o por comprar. Y aquí ya es copia los movimientos de otras personas. Yo hago aplausos y me compran que el paciente si yo toco el cabello se va a repite las acciones, lo cual se trata de imitación de actos realizados por otras personas, ¿sí? Sobre todo a veces esto en los
a veces se encuentran, por ejemplo, ¿sí? En los pacientes autistas se encuentran, ¿sí? En el autismo. O también en los retardos mentales, en novedades habladas, ¿no? En los retardos mentales, novedades habladas también. Negativismo. Uy, aquí es una desobediencia sistemática y resistencia a los movimientos de ejecución de actos contrarios a los resultados, la resistencia del entorno negativo. Se pone a todo para resistir aún con tú llegas a su cama a pasar visitas y se coloca saludan, ni te miran, ni te hablan, no. Y de allí tú pasas a la otra cama a pasar visitas, ahí recién se mueve. ¿Sí? Ese es el motivo también. No, o la persona no quiere hablar, no quiere nada como el personal de salud, ¿sí? En la entrevista. Pero después pasas a otra cama, ahí sí está mirando, ¿sí? Y la conducta queda en la predominante irresistible, un acto aparentemente irracional, por ejemplo, los rituales, el lavado de manos, porque si yo no me lavo, me voy a enfermar. Si yo no me lavo, me voy a enfermar. O la necesidad compulsiva de ir a verificar si la puerta está bien cerrada, ¿sí? Si no está, y se va y de nuevo vuelve a venir, quizás no lo cerrado bien. La compulsión es ese movimiento que tú haces de manera repetitiva, ¿sí? Irracional. ¿Por qué? Por los pensamientos. Y esos pensamientos repetitivos son pensamientos parásitos. No sabes, llegan, causan molestia en el cuerpo. Eso, molestia. Digo, ¿por qué me llegan? Y no solo mis pensamientos, más pensamientos fáciles. Pero gracias al tratamiento hay muchos pacientes que se pero en la psiquiatría está muy estigmatizada y por más que vean y sufriendo de esta manera, llevan a un grupo, ¿sí? Entonces, así como se enferma toma. Doctora, su audio está bastante cortado. Uy, ya. Y ahorita, Ahora sí se la escucha. ya. Entonces, uy, espera aquí. Entonces, como les estaba diciendo, en la psiquiatría está muy estigmatizada. Ahorita ya un poquito
por la pandemia parece que ya un poco que los se han abierto un poco más las mentes, ¿sí? Porque no creen ni en la ansiedad, no creen ni en la depresión, las personas, sí, eso pasa así nomás, ya tienes que distraerte, sal de la cama, son tonterías, ya, pero no es así. Los trastornos psiquiátricos hacen sufrir mucho a las personas, muchísimo, ¿sí? Quizás no es que no es por experiencia propia, pero sí por experiencia de mis pacientes que veo todos los días, tanto de manera particular como lo veo en el hospital, que sufren, sobre todo estos pacientitos compulsivos, los trastornos obsesivos compulsivos, que sufren mucho porque llegan estos pensamientos que ellos no quieren tener, ¿sí? Llegan a molestar y solamente desaparecen, ¿sí? Hacen la conducta compulsiva, ¿ya? Tendencias instintivas, los instintos es el término utilizado para denominar aquellas pautas o conductas que implican una reacción ante determinadas situaciones de mayor o menor premura, ¿sí? Es una capacidad y además es un comportamiento que se considera lo opuesto del comportamiento aprendido, ¿sí? Instinto, actúo por instinto, no es que lo haya aprendido, sino es algo como reflejo, ¿sí? Instinto de comer, ¿sí? Del hambre, de la sed. Muchas veces el instinto es confundido con impulso, lo cual es erróneo, ya que el impulso es una acción de ejercer fuerza hacia alguien o algo, ¿sí? Yo le dije que si nosotros no pensamos antes de hacer algo, si no decidimos, si no pensamos, vamos a actuar deliberadamente, ¿sí? Eso es un impulso, pero un instinto no, un instinto es el más reflejo, ¿sí? Los instintos de succión, por ejemplo, del bebé, ¿sí? De mamar, ¿sí? Los instintos maternales, ¿sí? Dentro de las tendencias instintivas tenemos que los instintos son tendencias biológicamente determinadas que sirven para la conservación del individuo y la especie, ¿sí? El instinto sexual, ¿ya? Para la conservación del individuo y la expresión instintiva es muy compleja debido a la incidencia de diversos factores. Freud habló mucho de los instintos, ¿sí? Que son los componentes básicos de la conducta. Tenemos aquí él dividió en el instinto de la vida o eros y el instinto de la muerte, tanatos, ¿sí? En cuanto al instinto de la vida o eros, que incluye las pulsiones instintivas que sirven para la supervivencia del individuo y de la especie, ¿sí? Huir, correr ante un peligro, ¿sí? Reproducirnos de la especie. La energía del eros, Freud lo llamó libido, ¿sí? La libido. Y en el instinto de la muerte tanatos que incluye las pulsiones destructivas, ¿sí? Auto, autoagresivas o heteros, las mutilaciones, los suicidios, ¿sí? Y pues aquí tenemos, en cuanto al defecto del instinto vital, que tenemos todo lo que es muerte, los suicidios, autoagresiones, ¿sí?
y el exceso de reproducción. Psicopatología de la conducta alimentaria, la bulimia, la anorexia, ¿sí? La anorexia cuando no, no quieres alimentarte, no hay ese, el apetito no existe aquí en la anorexia, ¿sí? Porque hay un trastorno, ¿sí? No quieres engordar, ¿sí? Porque aquí surgen muchos trastornos, no solamente de la conducta alimentaria, también de la personalidad, depresión, autoestima bajo, ¿sí? Bulimia, uy, tienes un apetito tan grande que después lo terminas vomitando porque no quieres engordar. Al final los dos son para no engordar, ¿ya? Pero en una no tienes apetito y en el otro sí.